Master Bloque y Break Inmobiliario presentan La Cabina del Terror. Bienvenidos a su podcast de Break Inmobiliario en el episodio número 34, Impuestos de Miedo. Hoy en día nos encontramos con un gran amigo, el contador Omar Zapata. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Gerardo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy de nuevo contigo para cualquier duda, para cualquier comentario que puedan ustedes tener, en este caso relativo a los impuestos de miedo. Oye, antes que nada, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Un año más sabio. Ayer fue cumpleaños del contador Omar. Así es. Ayer cumplí 52 años. Con mucho orgullo. Bien vividos. Bien vividos. Bien gozados. Bien gozados también, mi estimado Gerardo. Muchas gracias, estimado. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo los impuestos que se han suscitado en nuestro estado en el transcurso de toda tu etapa laboral. Claro. Entonces, si quieres, iniciamos con unos que nos estás comentando tras bambalinas, que es el impuesto del YETU. El YETU. ¿Cómo no? El YETU nació en 2008. Que es un impuesto o era un impuesto complementario al impuesto sobre la renta. Entonces, no te salvabas, que esa era la parte que nos afectaba, no te salvabas del impuesto, ¿no? O pagabas impuesto sobre la renta o pagabas YETU, pero alguno de los dos acababas pagando, el que sea mayor. Entonces, sí, de alguna manera era un impuesto de miedo porque las bases eran distintas, la manera de calcular el impuesto sobre la renta es una muy particular y la manera de calcular el YETU, que es el impuesto empresarial, la tasa única, esa es la traducción, era otra tasa la que se establecía, ¿no? Entonces, y otra mecánica de cálculo, sobre todo. Entonces, pues sí, en cierto momento cuando nació este impuesto, en 2008, sí nos complicó un poquito a los contribuyentes, se les complicó un poquito el tema de este impuesto patrimonial y hubo algunos que se vieron pues afectados, ¿no? Y tuvieron que empezar a pagar más. En 2014 se abrogó la ley que le dio vida a este impuesto y a partir de... En 2013 se abrogó la ley porque a partir de 2014 ya no tuvimos este impuesto. Así es. Y ese impuesto, si yo compraba una casa, también el que vendía la casa, pues hoy en día paga CSR, ¿no? Hoy en día el que vende una casa paga impuesto sobre la renta, pero este impuesto en particular no afectaba a aquellas personas que de repente venden una propiedad de manera esporádica. Afectaba, como su nombre lo dice, ¿no? Las empresas. Más a las empresas, efectivamente. Como acertadamente has comentado, este impuesto directamente impactaba a las empresas. Entonces sí hubo algunos afectados, afectaba también a los arrendadores. Sí, también afectaba a los arrendadores, sí hubo algunos que se vieron allá impactados por... Y lo mismo, ¿no? O sea, el que fuera mayor, el ISR. El que fuera mayor, así es. Wow, qué bueno que lo quitaron, ¿no? Sí. Entonces es un impuesto que se me hace medio, ¿cómo se dice? Incongruente, ¿no? O sea, o pagas ISR o pagas YETU. Sí, digo. O el mayor, ¿no? El fin fue recaudatorio, ¿no? Como todas las reformas que el gobierno federal emite para obviamente estar administrando los recursos del país. El fin del nacimiento de este impuesto siempre fue recaudatorio, ¿no? Para aquellos que no pagaban impuesto sobre la renta, empezaran a pagar YETU, ¿no? Entonces... Justo mi pregunta iba a ser esa. Claro. ¿Por qué nació, no? ¿Cómo se les ocurrió? Ese fue el objetivo, ¿no? Ese fue el objetivo. Estuvo vivo solo 6 años y a nosotros, los contadores, nos generaba también hay algunas complicaciones porque teníamos que hacer nuestro trabajo de determinación, lo reflejamos en papeles de trabajo, entonces teníamos que hacer papeles de trabajo para el impuesto sobre la renta y otros papeles de trabajo para el YETU. Y eso teníamos que luego conciliarlos, nos complicaba un poquito la existencia, pero bueno, son disposiciones que el gobierno federal emite y pues nosotros tenemos que... Ahora sí que impuestos de miedo.
Impuestos de miedo. Qué cosa. Así es. No, ahorita en Tras Bambalinas, ahorita vamos a hablar del segundo impuesto que me estabas comentando que existía y era de miedo. Que de verdad que hasta me sentí medio viejito cuando me comentaste el impuesto de depósitos en efectivo, ¿no? Ah, sí. Me acuerdo que iba yo al cajero, o sea, bueno, al cajero, no al cajero automático, al cajero de adentro del banco, Sí, ¿no? sí, cómo no. Depositaba, no sé, 2,000 pesos y, oye, tienes estos 19 pesos de impuesto, ¿no? Sí. Y te decías, ¿por qué? Pues Sí. porque depositaste en efectivo. Sí, ese impuesto sí era un poco más de miedo. Mucho más. Porque eso generó o le generó a las instituciones bancarias ciertas obligaciones de información. Primero, el impuesto grababa los depósitos en efectivo, tal cual. Tú ibas, depositabas en efectivo y el impuesto empezó en aproximadamente un 4% y acabó como en un 6-7%, alguna cosa por allá. Había una parte exenta que eran creo que 15,000 pesos, pero si rebasaba los 15,000 pesos tenías que pagar el impuesto. Claro, ese impuesto, quienes pagaban impuesto sobre la renta lo podían descontar, lo que el banco les descontaba por ese impuesto. Ellos a su vez podían descontarlos de sus propios impuestos. O sea, era como un anticipo. Pero en muchos casos, la gente que no tenía actividades iba, depositaba en efectivo a su cuenta y el banco les quitaba el impuesto, ¿no? Exactamente, eso me acuerdo. Y eso sucedió un montón. No, y Omar, la connotación es muchísimo mayor. Es un daño colateral muchísimo mayor porque yo como banco, siendo Santander, y va alguien y me deposita 5,000 pesos, pues lo que estoy generando es que me dejen de depositar a mí como banco y yo de dar préstamos, frenas la economía. Yo creo que es muchísimo más, Sí, ¿no? sí, creo que y el fin fue recaudatorio. Y recaudatorio y además de combate a la informalidad. Claro. Sin embargo, aquí el problema, como siempre, como sucede en nuestro país y en muchos otros países, cuando el gobierno pretende atacar a algo de manera frontal, como en este caso es la informalidad que existe en nuestro país en muchos aspectos, específicamente en la economía, pues muchos se ven afectados. Los que son formales se ven afectados, como sucedió con el caso del impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE. Y eso, bueno, digo, sí, pudiéramos llamarle un impuesto de terror, porque sí generó ciertas obligaciones a las instituciones financieras, obligaciones de información a la autoridad fiscal. Te explico más o menos para que nos pongamos en contexto. Las autoridades, las instituciones financieras, los bancos, ahí nació la obligación de declararle o de informarle a SAT a aquellas personas que depositan en efectivo. Obligación que todavía persiste, ¿ah? Pero esa obligación, cuando nació la ley del impuesto de depósitos en efectivo, ahí nació esa obligación para los bancos. De tal manera que los bancos, al obtener el SAT, al obtener la información de los bancos de quienes depositaban en efectivo, pues volteaban a ver a las declaraciones anuales de aquellas personas que el banco les informaba y podían entonces comparar cuánto estaba informando el banco de depósitos en efectivo y cuánto estaban ellos declarando de ingresos en sus declaraciones anuales. Y en un principio, a los 2-3 años que inició su vigencia esa ley, empezaron a mandarle cartas de invitación a un montón de contribuyentes. Ni siquiera de contribuyentes, de ciudadanos. Empezaban a mandar, había gente que no era contribuyente, que eran ciudadanos, que depositaban en efectivo porque estaban acostumbrados a depositar en efectivo y el SAT les cuestionaba, oye, el banco está informando que tú depositas en efectivo, no lo sé, 250,000 pesos. Y observo tu declaración anual y está en ceros o no presentas tu declaración anual y ese depósito en efectivo, ¿cuál es el origen? Te invito a que pagues, te mandaban tu esquema ahí de parcialidades para que pagaras y obviamente eso pues sí generó un ambiente de terror entre los ciudadanos de nuestro país porque hubo mucha gente a quienes el SAT les envió esa invitación y obviamente pues hubo gente que acabó pagando por algo que les generó ese estrés, si pudiéramos llamarlo así. Hubo gente que no, hubo gente que tenía una justificación para poderle informar o decirle al SAT, oye, yo deposité en efectivo por esta o esta otra razón. Ahí es donde nace el tener la buena asesoría de un contador, ¿verdad? Ahí es donde nace el tener la buena asesoría de un profesional
en la contaduría pública. Por cierto, el contador Omar Zapata se encuentra en la colonia Alemán. Muchas gracias. Excelente contador. Cerquita del parque. Es correcto. Omar, algo que con este impuesto, con el IDE, también estoy pensando, la doble labor que tenía el banco de estar siendo pues juez y parte, ¿no? Al coordinar todo esto, le cargas un gasto al banco y estás tratando de, así decirlo, indirectamente propiciando que el cliente deje de invertir dinero en el banco. Sí. Que eso lo vuelve esto ya más informal, porque el cliente que agarra y dice, bueno, ¿para qué voy a depositar? Si me van a cobrar el IDE, entonces lo guardo bajo mi colchón y listo, ya nadie me cobra nada, ¿no? Sí, no dudo que mucha gente haya reaccionado de esa manera, ¿no? Y ahorita la obligación de informar de los bancos persiste. Los bancos todavía, eso es importante que los contribuyentes, los ciudadanos lo tengan en cuenta. Los bancos hoy, 2022, están obligados a informarle al SAT una vez al año. Ya no es, es una vez al mes, perdón. Antes era una vez al año. Están obligados a informarle al SAT quién deposita más de 15,000 pesos en efectivo. Importante. Y sí, importante saberlo. Y eso, obviamente, pues el SAT en su trabajo como el ente que administra los impuestos en nuestro país, pues su trabajo es recaudar. Y para el SAT es una herramienta muy eficiente para poder conocer quiénes no están pagando impuestos. Okay. Entonces sí, eso, digo, ahorita ya estamos pues más que acostumbrados, ¿no? Digo, me refiero a que ya sabemos que tomar nuestras precauciones cuando alguien nos pregunta, oye, ¿puedo depositar en efectivo? ¿No puedo depositar en efectivo? Digo, ya sabemos cómo está, qué riesgos puede tener o debe asumir una persona que va a hacer un depósito en efectivo, ¿no? Porque ya conocemos lo que el SAT va a revisar. Pero en un principio, cuando entró este impuesto a los depósitos en efectivo en vigor, pues sí como que generó cierta incertidumbre, por decirlo así, ¿no? Sí. Y cuando llegaron estas invitaciones a tantos ciudadanos, pues sí generó todavía más. ¿Ese impuesto era del 2000 qué? Nació en el 2008 junto con el IETU y también para 2013 se abrogó esa ley. Eso te iba a decir, no tardó tanto, ¿no? Sí, no tardó tanto ese impuesto, ¿no? O sea, entonces, y eso yo creo que vivimos en otra época, porque después del 2008, que fue la creación de este IDE, pues ya pasó 14 años. 14 años después, ahorita todo es a través de plataformas, ¿no? Todo es a través de plataformas. Todo es ahorita más digital. También nos generan situaciones de terror. A ver, vamos a hablar de las plataformas digitales. Eso es lo de ahora. Esa es la nueva historia de terror. Es la nueva historia de terror. Ok. Y eso nos afecta mucho a nosotros los contadores y por consecuencia también a los contribuyentes. Porque como toda plataforma digital, uno espera que funcione al 100%. Ya me imagino. Y la verdad de las cosas es que hemos tenido muchos problemas en lo que son las plataformas digitales o el manejo de las plataformas para poder cumplir con las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Okay. ¿No? De repente en los pagos mensuales, de repente no se cargan bien las cosas porque muchas cosas que están en las plataformas y que esas plataformas generan las declaraciones para que cumplamos con nuestras obligaciones, muchas cosas ya vienen precargadas con la información que todos los contribuyentes emitimos todos los días, los FDIs que emitimos, los comprobantes fiscales que obtenemos por las compras que realizamos, todo eso ya viene precargado. Y muchas veces no viene correctamente precargado. Y corregirlo es un problema. ¿Okay? Entonces, a veces otras cosas, por ejemplo, estímulos fiscales que deberíamos poderlos asentar nosotros en las plataformas para descontarlos de nuestros impuestos, de repente no podemos. Entonces, en las declaraciones anuales igual hay un montón de problemas. Para la declaración anual de 2020 que presentamos en 2021, las empresas, había cosas que no podíamos poner en las declaraciones, como por ejemplo las pérdidas fiscales. Entonces, ¿eso qué genera? Incertidumbre. Genera mucha incertidumbre porque uno quiere cumplir, pero si trae uno pérdidas que está acarreando de años anteriores, no las puede descontar de la base de sus impuestos. No lo podíamos hacer en 2020 porque había un error en el sistema, ¿no? Y eso nos generaba un montón de incertidumbre porque los tiempos van corriendo, ¿ok? Y tú como contador y los contribuyentes como contribuyentes, pues
tienen que cumplir sus obligaciones fiscales, ¿no? Y si llega el día 30 de marzo y aún no se ha corregido la plataforma, te genera una situación de terror, ¿no? Entonces sí, sí nos sucedió en anual 2020 que presentamos en marzo de 2021, sí hubo mucho estrés entre todos los contadores porque sí era un poco difícil. ¿Qué son estas nuevas disposiciones antiabuso? Cómo no. Sí, eso nació en 2020. Se emite una reforma al Código Fiscal de la Federación para darle vida a esta disposición que se llama la cláusula antiabuso. Es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que le da la facultad a la autoridad para decirle a un contribuyente que ha celebrado algún tipo de contrato con su contraparte, le faculta a la autoridad para decir al contribuyente, oye, contribuyente, ese contrato que firmaste de promesa de compraventa no es promesa de compraventa, es un contrato de compraventa. A pesar de que el clausulado del contrato de promesa que haya firmado ese contribuyente con su contraparte, con su cliente. Se le da esa facultad. Le da esa facultad al SAT, sí. Okay. Entonces, cuando eso se publicó, sí nos generó pues mucha cierta incertidumbre, diría yo, y lo vimos como que una posición muy agresiva por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Aquí el problema es que cuando la autoridad aplica la ley, puede ser que paguen justos por pecadores. Y allá es donde pueden venir las situaciones de terror, ¿no? Que una persona que ha celebrado un contrato legítimo, al SAT no le parezca la manera como ese contrato ha sido aplicado y le dé una caracterización nueva a ese contrato que pudiera afectar, en este caso, tanto a la parte que vendió como a la parte que compró. Y eso pues sí genera situaciones, pues, o pudiera generar situaciones complicadas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la autoridad es quien va y aplica la ley. Las leyes nacen en el Congreso de la Unión, ahí nacen las leyes. No es que el SAT haga la ley, no, el SAT aplica la ley. Claro, el SAT, como es parte del Poder Ejecutivo, ellos promueven las reformas a las leyes a través de la Secretaría correspondiente, que es la Secretaría de Hacienda. Llega todo eso al Congreso, se publica, se autoriza y luego el SAT aplica la ley. Y esta cláusula antiabuso, como nosotros la conocemos, pues digo, el SAT la puede aplicar en un acto de fiscalización y eso pues sí nos genera un poco de terror, por decirlo. Un poco mucho de terror porque tiene una herramienta ahora sí que legal para poder ser el juez de esto, ¿no? De decir, bueno, esto sí para mí es válido y es eso. Así es. No hay de otra, no lo puedes ver tú diferente, ¿no? Sí, digo, existen los medios de defensa, ¿no? Claro. Uno puede defenderse y existen las instancias conciliatorias, como es PRODECON, y existe el recurso administrativo ante el propio SAT y los recursos ante el Tribunal de Justicia Fiscal o el Poder Judicial, ¿no? O sea, todos esos medios de defensa, esos pueden ser utilizados por los contribuyentes cuando se vean ante una situación de terror en donde el SAT esté afectando sus intereses. Correcto. O sea, esos medios de defensa siempre han existido. Existen las justicias y las injusticias, ¿no? Como todo en la vida, mi estimado Gerardo, como todo en la vida. Pues bueno, ¿quieres aprovechar para decir aquellas historias de terror que nos estabas diciendo con las bambalinas? Sí, cómo no. Sí. Pues porque sí, ya está ahí. Esta semana no voy a poder dormir tranquilo. No, bueno, estamos en el mes. En el mes bueno. En el mes bueno, en donde celebramos el Hanal Pichán, aquí en Yucatán. El altar de muertos. En el Colegio de Contadores hacemos igual nuestro Hanal Pichán. Como debe ser. Sí, hacemos concurso de altares. Vamos a tener una plática el día 27 de octubre relativa al Día de Muertos. El año pasado tuvimos un conferencista que habló de los cementerios en Yucatán. Ah, mira qué interesante. Muy padre, sí, muy padre. Y la de este año todavía no sé cómo se va a llamar. Sí. Pero el día 27 sí ya vamos a estar en el Colegio de Contadores. En esa parte están todos invitados. Ah, muchas gracias. Yo sí te tomo la palabra. Ah, muy bien, perfecto. Pues ahí te mando ahí tu invitación y tu factura. Muchas gracias. Con IVA. Con IVA, sí, con IVA. Bueno, y algunas historias sí, cómo no. Digo, comentábamos hace rato, nosotros rentamos en una ocasión
antes de adquirir la propiedad donde está ahorita el despacho. Rentábamos en Itzimná, ahí enfrentito al Guayané. Y todos conocen la esquina del Guayané. Bueno, para los que son foráneos, son las mejores tortas que hay aquí en Mérida, Yucatán. Ándale, muy bien. Y obviamente, pues, Itzimná, como sabemos, era un pueblo hace muchos años. Y luego la ciudad fue creciendo hacia ese lado. Y la casa que nosotros rentamos era una casa antigua, ¿no? Y las chicas de recepción y alguno que otro supervisor decían que en las escaleras se escuchaban cosas y se veían allá algunas como sombras, cosas así, ¿no? A mí nunca me tocó ver nada, y es que yo me quedaba hasta tarde en la oficina. ¿Qué cosa? Pero nunca te me tocó ver respetaban nada. los espíritus. Creo que sí. Y ya sabían quién era el jefe. Tal vez no les caía yo bien, pero sí me acuerdo en una ocasión de esa época, estoy hablando del 2004, 2005 más o menos. Muchas cosas todavía se hacían a mano, se tenían que teclear muchas declaraciones, ¿no? No todo era... Ahorita todo es electrónico y todo es plataforma. En esa época no tanto. Todavía teníamos que hacer cosas. Y nos quedábamos hasta tarde chambeando. Y en una ocasión alguien que entró a uno de los baños de arriba dijo que sintió que como que lo empujaron. Wow. Pero bueno, a mí no me consta, yo solo escucho a los muchachos que trabajan con nosotros, que cuentan esas historias. No, y generalmente, como estábamos platicando, se dan en las colonias antiguas. En las colonias antiguas, sí. Digo, yo creo que está relacionado, ¿no? O pudiera estar relacionado, son colonias muy antiguas donde muchas cosas habrán pasado allá. Pues muchísimas gracias, Omar, y esperamos tenerte como siempre muy pronto en esta cabina. Gracias a tu presencia, gracias a todo lo que viene siendo la audiencia. Les invitamos a seguir nuestras redes como Break Inmobiliario en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, y darle el clic de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Saludos. Cada domingo, del 9 al 23 de octubre, a las 8 de la noche, La Cabina del Terror. No te pierdas nuestro especial el 31 de octubre. Hablemos de oscuras experiencias basadas en hechos reales.